Bello, en mi alma siempre te llevaré. Bello, mi tierra, mi inspiración, siempre en mi alma latirá tu canción. En Bello, la Semana Santa marca el calendario cultural de miles de familias. Más allá de la fe individual, iglesias, capillas y símbolos religiosos de la ciudad cuentan historias de construcción comunitaria, patrimonio arquitectónico y tradiciones que generación tras generación han tejido la identidad bellanita. Hoy, en Juntos Construimos, recorreremos el patrimonio y las tradiciones que hacen de Bello un territorio de encuentro, historia y memoria colectiva. A continuación, las noticias positivas de la última semana en Bello. La Alcaldía de Bello, en articulación con la Gobernación de Antioquia, modernizará el Coliseo Tulio Ospina mediante una intervención integral que fortalecerá el deporte, la cultura y la recreación en el municipio. Este proyecto contará con una inversión financiada por el gobierno departamental. La Alcaldía de Bello continúa avanzando en la construcción de la política sectorial de vivienda, una apuesta estratégica que busca mejorar las condiciones habitacionales y la calidad de vida de los bellanitas. Este proceso tiene como propósito diseñar herramientas que permitan disminuir los déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda en el municipio, así como promover el mejoramiento integral del hábitat. 58 estímulos estarán disponibles en la convocatoria del Programa de Estímulos y Concertación 2026, que la Alcaldía de Bello tiene dispuesta para artistas, creadores, gestores culturales, colectivos y organizaciones de la ciudad. Las modalidades en las cuales se puede participar en esta primera fase son las de gestión de audiencias, formación y producción. La Semana Santa en Bello trasciende el calendario religioso para convertirse en una manifestación cultural que marca la identidad de una ciudad. En este capítulo recorreremos el patrimonio arquitectónico religioso de Bello, conoceremos los símbolos de identidad barrial, escucharemos la memoria viva de quienes construyeron las parroquias que luego se convirtieron en centros de desarrollo social del territorio. Porque cuando reconocemos las tradiciones que nos formaron como comunidad, preservamos la memoria que construye futuro. Bienvenidos. Mientras Bello vive la Semana Santa en las calles, hay un lugar en el barrio Pérez donde esta semana no cambia nada, porque aquí el silencio y la oración han sido iguales durante 72 años. Un lugar al que casi nadie entra, pero al que hoy todos los bellanitas están invitados. Nos agrada mucho que nos hayan elegido, que todavía existimos. Mucha gente dice que se ha ido por aquí, que no sabe si las hermanas todavía existen. Aquí estamos dándole gloria a mi Dios y pidiendo por toda esta humanidad, por todos los bellanitas sobre todo. Nos reciben en el locutorio, el único punto donde el mundo exterior y la clausura se encuentran. Por una pequeña puerta se pasa el café, una pequeña atención para las visitas. Este lugar se llama el locutorio, que es donde recibimos las visitas a nuestras familias, a los sacerdotes, nuestros benefactores y a ustedes que los hemos recibido en este día. Mientras afuera la rutina cambia, aquí el día empieza a las 3 de la mañana. Orar es su oficio, es su forma de habitar la sociedad, sosteniendo no solo la Iglesia Católica, sino al mundo entero. Nos levantamos a las 3:30 o 3 de la mañana, según en el oficio que estemos. Las de la cocina se levantan primero para calentar el cafecito, para todas las que ya se van levantando por ahí para que tengan tintico, adelantar el desayuno, el almuerzo, bueno, todo lo que hay que hacer en el oficio. La enfermera, hay una hermana enfermera, porque como tenemos hermanas mayores, se levanta a organizar sus enfermitas, a llevarles los traguitos, así como decimos aquí en los paisas, los tragos. Mientras todas se preparan para ir a rezar a las 5 de la mañana y a partir de las 6 de la mañana todas se ponen en sus oficios hasta la llegada del Padre y van rezando la corona seráfica. Entonces los misterios gloriosos y los gozosos.
Entonces esas son las 7 alegrías de la Santísima Virgen. Y ya cuando llega el Padre nos vamos todas a misa. Y después de misa ya rezamos la tercia, el desayuno. Después del desayuno ya volvemos otra vez a terminar la labor, que mire que ustedes cuando llegaron estaban las hermanas en labor y escuchando la explicación del Evangelio del día. Dicen que su oración es como el aire, no se ve, pero sostiene. Es como el aire que respiramos que no lo vemos, pero ahí está, ahí está. Entonces en las oraciones que nosotras elevamos por todos, ahí está. Y que confíen todos que nosotros siempre por todos rezamos. Y nosotras estamos oxigenando toda esta humanidad con nuestra oración. 8 hermanas hace más de 70 años llegaron desde Santa Rosa de Osos, con hambre, con una burrita pidiendo limosna y levantando año tras año este monasterio. Su vestimenta también cuenta una historia, no es uniforme, es un hábito que, como la misma palabra lo dice, llevan puesto cada día como símbolo de su fe, pero sobre todo es una forma de demostrarse a sí mismas y a los demás su consagración, que le pertenecen exclusivamente a Dios, un hábito que diseñó San Francisco y que él mismo impuso a Santa Clara cuando se consagró. Una túnica en forma de cruz, por eso cuando uno abre los brazos pues parece una cruz. Una túnica de color marrón, un cordón que en vez de una correa, entonces con lo que nos ceñimos nosotras, la forma de ceñir el hábito no es una correa, sino que es un cordón, que es un elemento sencillo que San Francisco, para nuestro Padre San Francisco, el cordón era como lo más sencillo que él encontró en su tiempo para ceñirse. Y tiene 3 nudos, que los nudos significan los votos que hemos hecho. Votos de pobreza, obediencia y castidad, y también el voto de clausura que han asumido. El velo negro es signo de esa consagración exclusiva a Dios. Además, una corona franciscana, una camándula de 7 casas con las que cada día rezan las 7 alegrías de la Virgen Santísima. Este año, además, esta capilla guarda un signo especial, el Año Jubilar Franciscano, que conmemora los 800 años del tránsito del seráfico Padre San Francisco. La reliquia en primer grado del seráfico Padre San Francisco. Aunque viven en clausura, su capilla se abre en Semana Santa y también cada domingo, cuando los feligreses pueden participar de la Eucaristía. Los invitamos a participar en la Semana Santa con nosotras las hermanas clarisas del Monasterio de Bello, pero también a que nos acompañen todos los domingos. La celebración de la Eucaristía Dominical es a las 9 de la mañana y de lunes a sábado a las 7 de la mañana. La capilla del monasterio no es una parroquia, es una capilla, pero es una forma de vivir la vida sacramental de forma muy especial, porque la vivimos de forma muy recogida, muy tranquila. La misa se celebra con ellas presentes, pero sin cruzar miradas ni distancias. La capilla está dividida en 2. De un lado los creyentes, del otro las hermanas, separadas por un muro y una ventana que no aísla la fe, pero que sí protege su vocación de silencio y recogimiento. Y más adentro, lejos de la capilla y de la mirada de los visitantes, hay un lugar que termina de explicar el sentido profundo de su vocación. Un pequeño cementerio interno donde reposan las hermanas cuando fallecen, cumpliendo la promesa que hicieron el día en que cruzaron la llamada Puerta Reglal, por donde ingresan por primera vez al monasterio. No salir nunca de aquí, ni siquiera después de morir, también hace parte de su entrega. En el monasterio tenemos el privilegio de tener cementerio. En Colombia tenemos 31 monasterios. En casi todos hay cementerio, en otros no hay. Por temas de salud pública, de sanidad, no han dejado hacer los cementerios. Pero nosotras desde la fundación del monasterio tenemos la dicha de tener nuestro cementerio. Entonces cuando las hermanas fallecen, las llevamos allá. Hay bóvedas donde enterramos a las hermanas. Hoy son 27, muchas mayores. Las jóvenes sostienen lo que las mayores sembraron. Hay ya muchas mayores, muy limitadas, entonces nosotras las jóvenes pues nos toca más el oficio de la casa, la responsabilidad en todo, porque uno tiene que seguir lo que las mayores nos enseñaron, estar puntuales en todo, en el oficio divino,
en rezar todo, en estar todos los actos de comunidad para no dejar caer la observancia. Viven de la providencia, como dicen ellas, con una frase tan simple como profunda. Nos pueden ayudar económicamente, trayendo aquí al monasterio sus ayudas en víveres, pues porque nosotras también comemos y necesitamos alimentarnos para poder tener fuerzas para orar. Pero también la forma espiritual es que les pedimos que oren mucho por nosotras para que nuestra respuesta a Dios sea cada vez más generosa, más auténtica, para que nosotras seamos lo que Dios quiere de nosotras, lo que la Iglesia espera de nosotras. Y que nos ayuden también con las vocaciones, porque en este momento eso es lo que más necesitamos, que ingresen jóvenes que también quieran engrosar estas filas franciscanas, para que nos ayuden todas a dar gloria a mi Dios, a seguir pidiendo para que no se acabe nunca esto tan hermoso de estar orando por toda la humanidad. Nuevamente se cierra la puerta de un lugar al que pocos entran, pero desde donde se ora todos los días por Bello. Y cuando pase la Semana Santa, ellas seguirán aquí, en silencio, ojalá por muchos años más. Pues para mí representa a la Virgen, pues, a ver, es como lo más sagrado, después de Dios la Virgen, ¿cierto? Porque si ella no nos hubiera dicho y no le hubiera dicho a Dios, sí, esto fue nosotros, la fe de nosotros en este momento sería vana. Hay un mito popular que cuenta que este espacio era un cementerio, pero definitivamente es eso, solamente un mito. En Bello, la Semana Santa no solo se vive en las iglesias, se siente en los barrios, en las esquinas, en esos lugares que durante años han sido punto de encuentro, de fe y de memoria para toda una comunidad. En Pacheli, por ejemplo, está la Virgen de María Auxiliadora, lleva más de 6 décadas acompañando la vida del barrio. La trajeron en procesión desde la iglesia de Goretti hasta acá, hicieron su misa y la sincronizaron acá en este punto. Estuvo más o menos 50, 60 años. Aunque la imagen original que permaneció por más de 40 años en este punto, muy cerca de la esquina donde está ubicada, dejó de ser solo una figura religiosa, se convirtió en un lugar al que la gente llega y donde casi todos tienen algo que contar. Pacheli es católico, Pacheli se entregó a Dios, Pacheli es paz, tranquilidad. Pero tenemos una Virgen hace más de 70 años, eso genera identidad. La Virgen, sea réplica u original, siempre ha estado ahí. En Semana Santa su fe se hace más visible. Está ubicada en la carrera 60 con la calle 68 y ha sido testigo silenciosa del paso del tiempo. Ha visto crecer generaciones enteras y ha acompañado encuentros, celebraciones y despedidas. La gente pasa, se echa la bendición, le pide el milagro al Señor, a la Virgen. Y en Semana Santa vienen, le prenden velitas, el 3 de mayo le prenden velitas. Pero esa no es la única historia que se ha sostenido en el tiempo. En el sector El Rosario hay otra figura que también ha permanecido como punto de referencia para los bellanitas, marcada por un pasado profundamente religioso. No está en una esquina del barrio, sino en lo alto, sobre la entrada de un lugar que hoy es símbolo de encuentro cultural para toda una ciudad. Este sitio donde hoy funciona la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, anteriormente era el Monte del Calvario. En el Monte del Calvario se hacía una peregrinación cada Semana Santa. Estaban las estaciones del Vía Crucis y los bellanitas venían a hacer el recorrido en este espacio. El terreno era propiedad de la Arquidiócesis de Medellín. Allí en los años 90, por solicitud de la comunidad, se levantó la Casa de la Cultura, hoy punto de encuentro de artistas y generaciones. Y aunque aquí ya no se ora, más arriba, en la parroquia El Santo Cristo, la fe sigue viva en un monte del Calvario que la comunidad ha hecho suyo y donde el Vía Crucis se mantiene cada Semana Santa. Esta Semana Santa que vamos a vivir va a ser de procesiones por los diferentes sectores, ¿sí? Y la idea es como ir al sector, motivar las familias y venirnos con ellos a celebrar la Eucaristía acá.
Entonces tenemos procesión el domingo de Ramos, cerca al Ángel, y ahí arrancamos. En medio de los cambios que representó el antiguo Monte del Calvario hubo algo que nunca se movió: el ángel. La misma figura que antes vigilaba el monte hoy sigue ahí, observando en silencio cómo el lugar se transformó y cómo la gente lo hizo suyo, siendo protagonista incluso en esta semana. Así, Pacelli y el Rosario se encuentran en la historia que hay detrás de una figura de fe, uno marcado por la tradición religiosa, el otro por la construcción cultural, pero en el fondo ambos están unidos por lo mismo, una fe que desde estos símbolos ha acompañado a comunidades que se organizan, resisten y se aferran a lo que les recuerda quiénes son. Y es que en Pacelli la fe no solo se queda en una esquina ni en una imagen, también se ha ido convirtiendo en identidad, en la forma en la que el barrio se conoce y se cuenta a sí mismo. Pacelli es mi sangre, es mi identidad, es donde yo vivo y disfruto mi vida. La vida es única, hay que disfrutarla. ¿Y cómo se disfruta? En un lugar donde vos puedas ser vos. Sentido de pertenencia que sus propios habitantes han construido con los años, incluso materializándose en símbolos que hoy los representan. Crear un escudo, una bandera y un himno en el 2008. ¿La bandera qué significa? La paz, el verde, el cerro Quitasol. Tenemos una pelota de fútbol porque nosotros acá nos potencia en microfútbol y en fútbol. Así, la historia y la fe se hacen más visibles en semanas como esta, en una ciudad llena de gente que cree y que entiende que lo bueno se construye entre todos. Yo siempre quise ser líder social y me daba como miedo, como entregarme a la gente, pero gracias pues al proyecto que hicimos acá, como me es como desenvuelta. En lo que hoy es la Casa de la Cultura, antes conocido como el Monte del Calvario, el tiempo también ha ido poniendo las cosas en su lugar. Algunos mitos se han desdibujado, como aquel que hablaba de un antiguo cementerio, pero hay algo que no ha cambiado: el ángel, que desde lo alto sigue siendo el guardián silencioso de este lugar. Nunca fue un cementerio. Lo que sí me han contado personas que vivieron en esa época es que en algún momento pensaron trasladar el cementerio al Monte del Calvario. Dicen inclusive que empezaron a hacer las fosas, pero en realidad nunca trasladaron un cadáver, nunca lograron en realidad trasladar el cementerio a este espacio. Siempre fue solamente el Monte del Calvario, y hace 32 años en nuestra Casa de la Cultura, Cerro del Ángel. Es en Semana Santa cuando estas historias cobran más sentido, porque más allá de las celebraciones, lo que queda es eso que no se ve, la fe que une, la memoria que permanece y los lugares que, sin hacer ruido, siguen acompañando la vida de la gente. En Pacelli esa historia tiene forma de virgen, en el cerro tiene forma de ángel. Y ambos casos son la prueba de que hay cosas que no necesitan moverse para seguir estando presentes y, sobre todo, para despertar orgullo en quienes habitan en estos lugares. Por eso los invito, bellanitas, a que vengan y miren y conozcan que Pacelli no es lo que la gente dice en la calle. Pacelli es otra cosa. Pacelli es una obra de Dios. Eso es Pacelli, una obra de Dios. En Bello, el rosario católico convive con la alabanza evangélica. Las liturgias ortodoxas resuenan junto a otras tradiciones espirituales, y esta diversidad se ha convertido en fortaleza. La Mesa Interreligiosa de Bello es semilla de esa convivencia. Líderes de distintas comunidades de fe construyen juntos, dialogan como iguales y trabajan por el bienestar social del municipio. Sergio López, ahora Simeón López, nació en una familia católica devota, pero cuando buscaba su camino espiritual entre diferentes tradiciones, algo faltaba, hasta que escuchó hablar de la Iglesia Ortodoxa. Yo nací en un mundo totalmente católico, claro, mi mamá católica y mi mamá muy devoto de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando yo buscaba una de esas fe, religiones o expresiones espirituales, no sentía nada. Una vez escucho sobre la Iglesia Ortodoxa, entonces empecé a buscar. En ese momento acá en literatura en español había muy poco. Y aquí en Colombia habían como 2 o 3 sacerdotes canónicos ortodoxos, pero estaban en Bogotá, en otras partes.
Entonces empiezo a buscar y me llamó mucho la Iglesia Ortodoxa. Hay un libro que es un compendio teológico de 4 tomos que se llama Filocalia. Filocalia en español significa amor al bello y fue escrito por grandes místicos, santos, monjes y padres de la iglesia, donde hablan sobre las pasiones, donde hablan sobre la espiritualidad. Yo soy psicólogo de profesión, entonces en ese entonces no era psicólogo. Bueno, ya estaba estudiando psicología, entonces me gustaba mucho el conocimiento. Entonces leyendo, yo dije, esta es la fe que yo quiero. Y empecé a buscar. Viajé a Grecia, viajé a Serbia, estuve en Rusia un tiempo. En Serbia fui ordenado en el año 2014 sacerdote. Serbia lo ordenó, Grecia y Rusia lo formaron, pero Colombia lo llamó de vuelta, porque el padre Simeón tenía una obra pendiente, llevar la fe que había encontrado a su comunidad, especialmente a quienes más la necesitaban. Desde 2011, la Fundación Colombia Digna es su apuesta concreta. Jóvenes en adicción, habitantes de calle, familias sin recursos para pagar terapia psicológica. Yo tengo una fundación, la fundación se llama Fundación Colombia Digna, donde desde el 2011 he trabajado con jóvenes con problemas de adicciones. Yo tuve un internado con 37 jóvenes, bueno, no eran jóvenes, había gente también más mayor, con problemas de adicciones, donde eran prácticamente habitantes de calle. Entonces, como yo tenía ese internado, no me quise quedar, sino que me dije, no, voy y llevo la fe más bien que yo conocí a mi comunidad, a la gente. También como psicólogo, atiendo personas, familias que no tienen con qué pagar una cita psicológica, que tienen un joven que tiene problemas de adicciones, que quiere ser de esos, también todavía hacemos ese tipo de trabajo con los jóvenes y las familias. Entonces tenemos una pastoral más o menos, aunque somos poquitos, tenemos una buena pastoral. La pandemia cerró el internado por falta de recursos, porque las iglesias minoritarias caminan solas. Pero el padre Simeón encontró otros caminos para servir. Cada año, durante 12 años consecutivos, viaja a pueblos antioqueños donde reúne más de 500 niños en lugares donde las cooperativas tienen menos presupuesto y donde la Navidad llega tarde o simplemente no llega. Llevo por 12 años haciendo un evento que se llama Navidad con los niños, donde nos vamos para lugares lejos de Medellín. Y reunimos alrededor de 500 niños, a todos les llevamos un regalito, les llevamos recreacionista, les llevamos un refrigerio, llevamos mercados, llevamos ropa para los niños. Es una labor que hacemos cada año, ya 12 años consecutivos lo hacemos. También entregamos los kits escolares a unos 50, 60 niños y nos vamos para una escuela rural, lejos, hemos ido hasta Cedeño, Campamento, Angostura, hemos ido a muchos lugares, porque no lo hacemos aquí en una parte, porque aquí los niños tienen más acceso a eso. Aquí las cooperativas, las alcaldías ayudan. Ellos tienen menos que eso, ya nos vamos a partes lejanas. ¿Qué encontró el padre Simeón en la fe ortodoxa que la psicología sola no le daba? Una comprensión ancestral de las pasiones humanas, una espiritualidad que sana desde la raíz del alma. Todo cristiano que se denomine cristiano debe de vivir de acuerdo a los mandamientos. Yo no puedo decir soy cristiano pero no cumplo los mandamientos, porque esto no estoy diciendo nada. Entonces, lo primero es cumplir los mandamientos. Es lo más importante, lo básico que todos tenemos que nos llama. Todos los que nos denominemos cristianos tenemos que cumplir los mandamientos. No mentir, no robar, no decir el amor del prójimo, amar al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, santificar las fiestas. Entonces, ¿qué hace el ortodoxo? Primero poner como su base el cumplimiento de los mandamientos. De ahí vienen todas estas otras herramientas, o lo llaman los padres de la iglesia, medicina para el alma, para el espíritu. La asistencia a los oficios litúrgicos, el ayuno es muy importante el ayuno, la oración constante. Un cristiano ortodoxo tiene una regla de oración. Esa regla de oración se la pone su padre o su confesor. Entonces tenemos unos libros de oración donde dicen las oraciones de la mañana, las oraciones de la noche, las oraciones antes de acostarse. Entonces el cristiano trata mínimo de hacer esas oraciones diariamente. Más de pronto un trabajo espiritual que ya tenga con su padre espiritual, que ya es un poquito más de exigencia para poder ir escalando en su edificación. Mientras que las otras iglesias buscan solamente paz o tranquilidad, la iglesia ortodoxa lo que lleva al cristiano es a la edificación. La iglesia, en nosotros, a lo único que estamos llamados es a ser Dios en dioses. Nosotros tenemos que esperar morir para vivir en el paraíso, porque el paraíso ya se nos fue dado en la Pascua de Resurrección. Deificación, palabra antigua para nombrar el anhelo humano más profundo, convertirse en la mejor versión de uno mismo, aquí, ahora, en esta vida.
La Mesa Interreligiosa de Bello articula esta diversidad: católicos, evangélicos, ortodoxos, otras confesiones, diferentes doctrinas, mismo propósito: servir a nuestra gente de Bello, garantizar libertad religiosa y construir la paz. Somos una iglesia minoritaria, entonces a nosotros nadie nos ayuda, nada. Las comunidades que vienen donde la gente que lo busca a uno, hay gente que busca es más antes de recibir porque tienen necesidades económicas también. Entonces no contamos con los recursos necesarios para poder hacer las obras sociales. No. Ahora con la mesa interreligiosa, ahora el gobierno está teniendo más en cuenta poder contratar también con nosotros, con iglesias que somos minoritarias. Entonces ahí tenemos un viaje de oportunidades que espero que en el futuro podamos trabajar con contratos y con convenios con las alcaldías y con el departamento para poder seguir haciendo esta obra social. Cada 4 de julio, Bello celebra el Día de la Libertad Religiosa, reconocimiento público a la diversidad espiritual que habita el municipio. La Mesa Interreligiosa convierte esa pluralidad en motor de inclusión social, donde católicos, evangélicos, ortodoxos y otras comunidades construyen unidos. Porque aquí aprendimos algo esencial, que las diferencias doctrinales edifican cuando el amor al prójimo es la doctrina compartida. En Bello podemos llegar a rezar distinto, pero siempre construimos juntos. Soy mi fe, Bello, en mi alma siempre te llevaré. Bello es diverso en creencias, plural en expresiones de fe y rico en tradiciones que hacen parte de nuestra identidad. Cuando conocemos nuestra historia, cuando valoramos nuestro patrimonio, estamos eligiendo recordar para construir un futuro con sentido. Gracias por acompañarnos en Juntos Construimos. Hasta pronto. Voy a amar, Bello, mi gente, mi tierra y mi razón. En todos lados resuena esta canción. Bello, mi historia, mi esperanza y mi fe. Bello, en mi alma siempre te llevaré. Bello, mi tierra, mi inspiración. Siempre en mi alma latirá tu canción.